Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Tentó 11 propuestas al presidente Moreno a través de una misiva. Él reaccionó inicialmente de manera positiva, dijo que no tenía ningún inconveniente, que es más, que mañana debería reunirse con ustedes, pero ayer en el informe, no sé, se refirió como liberales, dijo, me voy a reunir con unos economistas liberales, y eso ya como que cambia un poco el panorama. ¿Cómo lo observan ustedes? Bueno, justamente ese es el problema del gobierno, ¿no? Y continúa con estigmatizar las propuestas que el país necesita para salir adelante. Las soluciones del Ecuador no son ni neoliberales ni de izquierda. El Ecuador tiene que hacer lo que tiene que hacer para sacar adelante la economía. Pero uno de los grandes problemas que tiene este rato el gobierno es despojarse de las ideologías y de los dogmatismos. Entonces así el país no puede salir adelante. Se han hecho una serie de propuestas que son de sentido común, que se han repetido desde diversos sectores en su mismo medio, en sus mismas entrevistas lo hemos repetido muchas veces. El Ecuador requiere equilibrar sus cuentas públicas, tener cuentas ordenadas. El Ecuador requiere atraer inversiones, fomentar exportaciones, necesita un entorno de responsabilidades económicas, requiere fomentar exportaciones, requiere una seguridad social más sólida, un sector petrolero que funcione independiente de las acciones del Estado. El Ecuador requiere disminuir su deuda pública y en general muchas otras cosas que se dicen en el documento del foro y que no tienen tinte ideológico. Entonces el gobierno, si no está abierto a cambiar su política económica y a despojarse de los dogmatismos, el futuro económico, fiscal, político y social del país será realmente costoso y lamentable, ¿no? Economista, ¿usted va a formar parte de los 3 representantes del foro que se van a reunir con el presidente Moreno? No, el gobierno ha designado a 3 personas del foro para conversar, lo cual tampoco es adecuado, porque la respuesta fue debió ser al foro económico y el foro debió designar a las personas, pero sin embargo, me parece que ha emitido el gobierno ciertas cartas a Abelardo Pachano, a Eduardo Valencia, a Walter Spurrier y a Pablo Lucio Paredes, que son integrantes del foro. No sé quiénes van a asistir mañana y con quiénes realmente se va a reunir. Creo que Abelardo Pachano y Walter Spurrier van a estar allí. Al margen de estos elementos que un poco ponen nubes en el horizonte, lo importante es que el gobierno cambie de política económica, no que lo diga el foro ni que lo diga nadie. Esta debe ser una convicción del gobierno. La economía tiene que cambiar, el modelo económico tiene que cambiar. No puede el país seguir con esta desproporcionada deuda pública, no puede el país seguir con préstamos del Banco Central para financiar el Estado, tomándose fondos del terremoto, sobreendeudándose con una caja pública y líquida totalmente, con inversión extranjera casi inexistente, con un entorno para la inversión que es absolutamente negativo. Es decir, más allá de lo que diga el foro y de las reuniones que tenga el presidente y con ciertos integrantes del foro, es una obligación del gobierno cambiar, redireccionar totalmente su política económica. Muchos concuerdan con usted, economista. Estamos en diálogo con el economista Jaime Carrera, el director del Observatorio de la Política Fiscal, pero no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharlo ayer al presidente Moreno, y la verdad es que no generó mucha confianza. ¿A qué me refiero? Dijo que luego de la reunión con los integrantes del foro se van a conformar mesas de diálogo sobre la economía, la innovación y el desarrollo productivo, y entonces muchos pensamos que allí se empezará a dilatar la cosa, y creemos también que los cambios que requiere la economía, el modelo, son urgentes. Sí, los cambios son urgentes y cuando se forman comisiones es para no hacer nada, ¿no? Y allí está, y estos son los diálogos que están escondiendo la incapacidad de decisión.
Bueno, ya hay la experiencia reciente de los diálogos con los empresarios. Después de tantas reuniones, después de tantos meses de diálogo, los resultados realmente son pobres o inexistentes. El gobierno tiene que tomar medidas y hacerlo lo más rápido posible. Y lo que hay que hacer en el país, lo hemos repetido, es absolutamente claro, no hay ninguna invención en eso, incluso no necesita reunirse con nadie, sino adoptar políticas. Por ejemplo, en el sector fiscal, hay que reducir el gasto público y eso es inevitable, no necesita dialogar para eso. En el caso del Banco Central, hay que prohibir que el Banco Central preste al Estado dólares inexistentes para financiar el gasto. Para eso no se necesita dialogar, hay que tomar medidas. Hay que, por ejemplo, retomar los acuerdos bilaterales de inversión para que venga inversión extranjera. Para eso no necesita dialogar, hay que tomar medidas. Y le podría citar un número de medidas que el gobierno tiene la obligación de tomar, y si es que en este caso va a dilatar dialogando en comisión, al final no va a lograr nada y va a dilatar las políticas. El problema del gobierno es uno solo, que le resulta muy difícil cambiar su concepción de la economía, que es de izquierda, que es más Estado, que es de la misma concepción que tenía el gobierno anterior y que la tiene en Bolivia, que la tiene Venezuela, que la tiene en otros países. Entonces el tema de fondo es cambiar la concepción política del modelo económico, y en eso el gobierno tiene serias dificultades porque son dogmáticos en el pensamiento. Es decir, cuando usted a un musulmán le quiere pedir que cambie la religión católica, es casi imposible. Entonces yo quisiera creer que eso no se va a dar en el gobierno, pero las señales que están emitiendo son en un sentido contrario. Les resulta muy difícil cambiar su dogmatismo y su concepción del modelo económico. Hay quienes dicen, estamos conversando con el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, hay quienes dicen, economista, que el problema no es Moreno, sino el equipo económico, pero resulta que el equipo económico lo nombra y lo mantiene Moreno. Entonces, ¿dónde mismo radica el problema? ¿Cómo lo corregimos? No. El presidente es el que toma las decisiones y es el eje de la administración del Estado y de la administración política, económica, social de un Estado. Es decir, si él mantiene un equipo económico con otra dirección, es porque está de acuerdo con esa dirección. Si no está de acuerdo con otra dirección, nombre otro equipo económico que vaya en el sentido correcto de la historia y de lo que requiere la economía. Así es que aquí no hay que culpar al equipo económico, sino la dirección política de un presidente, porque es el que dirige el Estado y toma las decisiones. Ahora, evidentemente que este equipo económico es dogmático, ¿no? Si bien se muestra una piel más conciliadora, más en el sentido de diálogo, pero cuando ya se forza ciertos lineamientos, aparece su dogmatismo. Allí está el ministro de Economía que dice una cosa, pero que después, cuando ya lo cuestionan mucho al modelo, dice, bueno, es que los neoliberales, que los de la banca, que los empresarios. Entonces el fondo del asunto, don Lenin, es el cambio de la concepción del modelo económico y la concepción política y fiscal y social del manejo del Estado. Y a eso tenemos que obligar al cambio desde la opinión pública y desde la ciudadanía, porque este tipo de modelos, don Lenin, solo lleva al fracaso a los países. No hay país en el mundo que haya progresado sin orden fiscal, sin orden económico, sin apertura a las inversiones, sin exportar. No hay ningún país en el mundo, don Lenin. Por el contrario, todos estos países que han aplicado estos modelos han generado progreso, pobreza, subdesarrollo. Ahí tiene usted Cuba, ahí usted tiene Corea del Norte, ahí usted tiene la antigua China antes de cambiar. Usted tiene las Alemanias, la una y la otra progresista y la otra en la pobreza. Y se podrían citar innumerables ejemplos. Y esto no es cuestión de ideologías, es cuestión absolutamente incluso de sentido común. No es ni de masterades de economía ni nada de eso. Es absolutamente de sentido común. Economista, ayer entrevistábamos en esta radio al expresidente Rafael Correa y él indicaba lo siguiente, que este asunto de la auditoría a la deuda
ha generado nerviosismo en los mercados internacionales y que debido a ello el gobierno de Moreno, el país, se ha quedado sin fuentes de financiamiento. Indicaba que en estos momentos, Correa lo señalaba, el gobierno tiene serios problemas de liquidez, tan serios que deberá tomar medidas económicas, un paquetazo, lo llamaba él, luego de la consulta popular del próximo 4 de febrero. ¿Cuál es su criterio o su lectura en relación a estas afirmaciones, economista? Bueno, el negativo precedente de la auditoría de la deuda la sentó el gobierno de Correa. Usted recuerda que formaron una comisión para declarar ilegítima la deuda, no se pagaron los intereses de los bonos, y desde allí comenzaron los problemas económicos para el país. De allí comenzó el costo elevado del endeudamiento, y entonces no se puede ahora decir que esa comisión está afectando la economía del país. Es realmente una actitud poco responsable y nada transparente, ¿no? La comisión esta que ha formado el Contralor, lo que va a hacer, según lo que se ha escuchado, es apoyar a la Contraloría con criterios para que la Contraloría determine responsabilidades en el endeudamiento irresponsable que tuvo el país, es decir, auditar los contratos petroleros con China, auditar en general toda la deuda interna y externa, para establecer responsabilidades. No tiene nada que ver con la economía del país. Yo creo que eso es una actitud para establecer responsabilidades en el tema. Ahora bien, que no haya que se ha afectado al acceso de financiamiento. El problema del Ecuador es que no genera un mensaje serio en el manejo de su economía y de las cuentas públicas, y mientras no haya un programa económico y fiscal serio, el país no bajará el costo de su endeudamiento en el exterior. Entonces, ahora hablar de que el Estado está ilíquido, es cierto que está ilíquido por el antecedente de malos manejos fiscales y económicos en los últimos 10 años. Ahora, no ha habido y no habrá peor paquetazo que tener déficits fiscales de alrededor del 7% del PIB desde el año 2014 y endeudar agresivamente al país con un nivel de deuda que este rato es casi impagable, a pretextos de que no hay paquetazos. El Ecuador tiene que tomar medidas, y el gran paquetazo del país es hipotecar el futuro de los jóvenes y de la sociedad con un déficit fiscal elevado, con una deuda pública elevada, con un país estancado en su economía, sin perspectivas. El Ecuador es uno de los países que peor camina en América Latina. Entonces ese es el gran paquetazo del Ecuador. Y a pretexto de no tomar medidas y de entre comillas decir que va a haber paquetazo, seguir endeudando al país, seguir con los desequilibrios económicos y fiscales, las consecuencias de esa dirección para los pobres va a ser mucho más onerosa que tomar ciertas medidas de restricción fiscal que son imperativas. Y si no, veamos el caso de Venezuela. Venezuela ya lleva 20 años con las mismas políticas y es un país destruido, con una hiperinflación de 2.600%, con gente que está muriendo en pateras para huir del país. Entonces estas cosas evolucionan en el tiempo y realmente hay cínicos que todavía enarbolan las malas políticas como buenas en el pasado. Economista Jaime Carrera, en lugar de tomar medidas el gobierno, las medidas económicas, los cambios, la reformulación del modelo, observamos que se continúa con políticas que no son únicamente del gobierno anterior, que quizás se profundizaron en el gobierno anterior, sino es que vienen incluso desde antes. Me refiero al bono de desarrollo humano que ha sido incrementado selectivamente para un número importante de personas. ¿Qué es lo que pasa que más de 20 años después de que ha sido, o casi 20 años después de que ha sido instituido este bono que al principio se lo llamaba despectivamente el bono de la pobreza, hoy bono de desarrollo humano, igual es un subsidio, continúe? ¿Por qué no hemos logrado superar como país esta situación? Sí, no hemos logrado superar porque no han habido políticas económicas que fomenten el crecimiento y la estabilidad fiscal. Cualquier atención social
debe darse en un marco de estabilidad fiscal y económica, si no, no es sostenible. Y cuando existen este tipo de bonos y de ayudas sociales que desequilibran las cuentas públicas, el costo para estas personas es más oneroso. Ahora bien, lo que tiene que hacer el Ecuador es atender a los sectores sociales en un marco de política económica y fiscal sostenible y no fomentar el clientelismo político, el hacer que dependan los pobres del Estado para formar una gran base clientelar, para sostener modelos ideológicamente contrarios al desarrollo. Porque mire usted este momento, se está incrementando el bono de desarrollo humano, se incrementan el valor de las pasantías, del número de pasantes, se dan bonos de la vivienda, casas gratis, se quiere dar subsidio al sector privado para que generen empleo, es decir, se quiere dar a los municipios más subsidios para agua potable y para otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces lo que está profundizando es un modelo económico asistencialista y aumentando la dependencia del Estado de las grandes mayorías. Y al final vamos a tener lo que está pasando ahora. Pero hay ya casi 20 años, usted lo ha dicho, de personas con el bono de desarrollo humano, viviendo del bono de desarrollo humano, familias enteras viviendo el bono de desarrollo humano y perpetuando su dependencia del Estado, sin tener oportunidades que debe crear el Estado para dejar de depender del subsidio y que se cree su propio trabajo, su propia empresa, su propio esfuerzo, ¿no? Entonces al final vamos a tener con el tiempo, después de unos años, jubilados del bono de desarrollo humano, jubilados de los subsidios del Estado. Entonces, esa concepción es la que hay que cambiar. Vea usted que hay países que atienden a los pobres, sí, pero en un marco de cuentas equilibradas, de economía que prospera, de inversiones que fluyen. Vea usted, Colombia también tiene bonos para los pobres, pero en un marco ordenado de la economía. Perú también tiene subsidios a los pobres, pero en un marco ordenado de la economía. México también subsidia a los pobres, pero en un marco ordenado de la economía. Caso contrario, tenemos economías que colapsan con una gran dependencia de los pobres del Estado, que después están clamando por más atención del Estado y generando más distorsiones. Y al final tenemos pobres por todos lados como hay en Venezuela, ¿no? Son los criterios del economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, economista, como siempre, muy agradecidos por su apertura y por sus aportes, siempre importantes, siempre esclarecedores alrededor de la economía nacional. Hasta una próxima ocasión y que tenga un muy buen día, economista Carrera. Muchas gracias por la invitación, buen día. Huancavelica, la H grande de la información.